cordial saludo. Mi nombre es Diego Trujillo Aldana, estudiante de psicología, cuarto semestre. Tengo en este momento la gracia de poder compartir con ustedes la tarea número 3, análisis de los campos tradicionales de la psicología, y especialmente voy a exponer lo que es la psicología clínica, ¿sí? Lo más relevante de estos puntos que estamos tratando en esta tarea. Quiero iniciar entonces con una introducción para que tengamos en cuenta. Recordar que es interesante ver cómo este artículo muestra que el ejercicio de la psicología clínica se fundamenta en la articulación entre lo que es el conocimiento científico y la práctica profesional, orientada al abordaje integral de los problemas de salud mental, que lógicamente es como lo esencial, ¿no? Llama la atención cómo estos autores destacan que el rol del psicólogo clínico no se limita únicamente a la intervención terapéutica, sino que también incluye la evaluación, el diagnóstico y la prevención, enmarcados en un compromiso ético y social. Va a tener mucha importancia y mucha relevancia lo que es la parte individual, pero ante todo el enfoque también comunitario, la importancia de lo clínico, pero también el enfoque comunitario que tiene este como tal. Miremos entonces algunas cualidades del psicólogo. Empecemos porque debe ser ante todo una persona empática y sensible, es decir, aquella persona que tenga la capacidad de comprender y conectar con las emociones de los demás, ¿sí? Que tenga esa capacidad, esa empatía, la sensibilidad de poder sentir, escuchar al otro, ¿no? Especialmente a lo que es el paciente. Otra de las cualidades que tenga lógicamente ética profesional, es decir, resalta el respeto por la confidencialidad y el bienestar del paciente. Esto debe ser como una parte también esencial, ¿no? Lo que se trabaja en la terapia debe quedarse allí, debe morir allí, diríamos coloquialmente, guardar esa ética profesional, ¿sí? Lo que se comparta, lo que se escuche, de ahí también pues otra cualidad, la escucha activa del paciente, ¿no? Cómo debe haber esa sensibilidad, ese profesionalismo por el paciente, por lo que se trabaje, por la terapia, por lo que se escuche, lo que se dialogue en la terapia como tal. También debe tener otra cualidad que es el pensamiento crítico y analítico, es decir, una habilidad para interpretar la información clínica y tomar decisiones fundamentales. Parte, lógicamente, de todo un proceso donde se conocen todas las debilidades, problemas, afectaciones que tenga el paciente y por lo cual debe ser un análisis crítico teniendo tú unas bases fundamentadas para poder dar al final un diagnóstico, pero partiendo lógicamente desde la parte científica, desde la parte profesional, para poder tener ese pensamiento crítico y analítico de lo que pueda tener el paciente. Y por último, una cualidad que quiero resaltar, lógicamente, vocación de servicio. Toda profesión, pienso yo, debería ser por vocación, que nazca, que sea feliz, que haya compenetración, que haya entendimiento, que haya amor, que haya empatía por lo que se hace. Entonces, ante todo, el poder servir, el poder prestar ese servicio a aquel que lo necesite. ¿Listo? Vamos entonces ahora con los roles que debe tener el psicólogo. Primero, quiero enfatizar que debe ser una persona, un evaluador, es decir, que aplique las pruebas psicológicas y entrevistas para identificar el estado mental del paciente. Debe ser fundamental, lógicamente, que conozca estas pruebas psicológicas para poder evaluar y dictaminar, lógicamente, eh, alguna enfermedad, alguna dificultad, alguna deficiencia, partiendo, lógicamente, del conocimiento de esas pruebas psicológicas. Y lógicamente, como teniendo como base varios aspectos, uno de ellos, pues las entrevistas, para lógicamente determinar y conocer, identificar el estado mental del paciente. Otro rol, pues terapeuta, como lo decía ahora, que tenga la capacidad de realizar la respectiva terapia que necesite el paciente, lógicamente después de haber hecho la respectiva evaluación. Debe ser también un orientador,
Es decir, aquel que tenga la capacidad de guiar a pacientes y familias en el manejo de las dificultades emocionales o conductuales. Lógicamente tiene que saber orientar, porque una mala orientación lo que va a causar son más daños psicológicos, inclusive físicos, familiares, lógicamente terapéuticos. Entonces tiene que tener esa capacidad de poder orientar tanto al paciente como todos los que estén a su alrededor, empezando lógicamente por su familia. Debe también ser una persona investigadora, ese es un otro rol. Investigadora porque debe contribuir al avance científico mediante estudios sobre salud mental y eficacia terapéutica, es decir, no quedarse con los conocimientos que ha adquirido durante su profesión, sino ir más allá, investigar, profundizar y que lógicamente eso va a servir para otros aspectos, ¿sí? En el desarrollo de la ciencia como tal. Debe ser un colaborador interdisciplinario, esto es fundamental. El rol del psicólogo clínico debe tener en cuenta que hay muchos aspectos a su alrededor. Debe trabajar, lógicamente, en comunión con otras personas, otras especialidades, medicina, psiquiatría, terapia, profesionales en salud. Es decir, tiene que ser un colaborador totalmente interdisciplinario, escuchar otros aspectos, otros aportes que pueden dar otras disciplinas. Capacidad para trabajar en lo clínico y comunitario, como le dije ahora, es fundamental. Usted sabe que muchos de los problemas psicológicos también parten desde la parte somática, desde la parte corporal, desde las enfermedades físicas. Entonces se debe tener también un bagaje en este sentido y, lógicamente, fundamental en el aspecto comunitario para llegar a un diagnóstico que sería el rol final que pueda dictaminar alguna enfermedad, alguna especie de dictamen respecto al paciente que está trabajando. También tenemos ahora cuáles son las funciones del psicólogo. Lo primero, pues la evaluación clínica llama la atención porque se puede realizar a través de entrevistas, la observación y la aplicación de las pruebas psicológicas. Es fundamental en cuanto que parte de estos aspectos para poder dictaminar algo. Entonces tiene que hacer una evaluación clínica y ante todo profunda a través de entrevistas, el observar, el escuchar, entrar en contacto con el psicólogo. Intervención terapéutica es otra función, lógicamente, después de haber evaluado, después de conocer todo este aspecto, tienen que llevar a realizar una terapia como tal. Entonces allí se parte también, pues, lo que es la intervención terapéutica. Prevención, esto es otro punto que llama la atención desde la parte psicóloga, desde la psicología clínica, ante todo no por llevar como a dar soluciones tardías, por decirlo así, sino al contrario, el lograr prevenir dificultades, enfermedades, trastornos, y de allí se vale desde la parte clínica, ¿no? Para poder comprender eso. Hacer un seguimiento y un acompañamiento después de dictaminar alguna enfermedad, algún trastorno, alguna dificultad, lógicamente el psicólogo tiene como función acompañar, realizar el respectivo seguimiento al paciente, pues es el objetivo y como por ética profesional debe de hacerlo, ¿sí? Y la capacidad de derivar, es decir, cuando yo no soy o no tengo una respuesta como tal, hacer la respectiva canalización hacia otros especialistas cuando el caso lo requiere, ¿sí? No es que yo me las sé todos o el psicólogo clínico se las tiene que saber todo, no, sino que debe también canalizar, enviar a otras especialidades para no causar un daño peor. Miremos ahora unas competencias profesionales. Entre ellos tenemos la primera, pues la capacidad de intervenir clínicamente, como les decía, que tenga esa capacidad de, teniendo como base aspectos clínicos, poder intervenir al paciente, pero, como decía al principio, con unas bases sólidas, unas bases científicas, unas bases clínicas. Lo segundo, podríamos resaltar que tenga unas competencias comunicativas. Entre las competencias comunicativas podemos encontrar que tenga la capacidad de dar un dictamen, la manera como se transmite, la manera como lo habla, la manera como lo dice, la manera como lo expresa, teniendo en cuenta las afecciones o afectaciones que pueda tener el paciente. Entonces, es fundamental la manera como se pueda comunicar. Capacidad de trabajar trabajar interdisciplinarmente, lo que les explicaba ahorita entre las funciones y los roles, que tenga esa capacidad de dialogar con otras ciencias, con otras materias, con otras personas que van a ayudar para lograr un dictamen específico o una valoración específica respecto al paciente.
También encontramos la capacidad de flexibilidad y adaptabilidad. Respecto a esto, encontramos que debe tener la capacidad de ajustar métodos terapéuticos a diferentes contextos, es decir, que se pueda adaptar a hospitales, clínicas, instituciones educativas, que tenga esa flexibilidad de poder compartir con otras ciencias, con otros profesionales y también tenga la capacidad de adaptarse a estos ambientes. Tenga también competencias comunicativas y competencias comunitarias. Aquí es de resaltar que debe transmitir esa información clara y comprensible a los pacientes y a los mismos equipos de trabajo. Como les decía ahora, que tenga esa capacidad comunicativa, pero también competencia comunitaria, es decir, que pueda compartir y expresar todo lo que verdaderamente ha adquirido durante todo su proceso investigativo. Y también manejo de herramientas diagnósticas. Aquí se resalta entonces lo que es los test psicométricos, las entrevistas, las escalas de evaluación. Se hace pues fundamental el poder utilizar todas las herramientas que la ciencia y especialmente esta materia como la psicología clínica, este enfoque clínico le va a servir para dar un dictamen correcto, ¿sí? Para poder dar un diagnóstico severo, veraz, eficaz y no hacer diferentes especificaciones como tal. De esta manera llegamos pues a la conclusión de que el psicólogo clínico es un profesional integral que combina cualidades humanas con competencias técnicas para evaluar, diagnosticar, intervenir y prevenir problemas de salud mental. Su rol es esencial en la promoción del bienestar psicológico y en la construcción de estrategias terapéuticas que permitan a las personas recuperar su equilibrio emocional y funcional. Fundamentalmente, pues, se concluye que el psicólogo clínico es una persona profesional integral donde busca el bien del otro, partiendo de unas bases lógicamente científicas, clínicas, de las cuales se vale para acompañar a un paciente, para diagnosticar a un paciente y ante todo para que, utilizando su ética profesional, haga el bien a los demás. Muchas gracias.